¿Alguna vez te acostaste en la cama, agotado, pero tu mente seguía corriendo como si fuera una maratón interminable? Curiosamente, nunca hubo tanta información sobre cómo dormir mejor, y al mismo tiempo, nunca hubo tanta gente con insomnio. El problema no es la almohada ni el colchón, es el peso invisible que cargas en tu corazón. Muchos creen que para dormir en paz, primero necesitan resolverlo todo, pagar todas las deudas, acabar con los problemas, tener todo bajo control. Pero aquí viene la verdad incómoda: nunca tendrás todo bajo control. Y esa es justamente la mejor noticia, porque la paz real no depende de lo que pasa afuera, sino de quién está contigo adentro. Hoy quiero invitarte a una experiencia diferente. No es una técnica de respiración, no es un truco de psicología barata, es algo mucho más profundo. Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás cómo entregar tu noche a Dios de manera tan sencilla que la ansiedad no tendrá espacio para acostarse contigo. Y quizás esta sea la primera vez en mucho tiempo que cierres los ojos y realmente descanses. Y antes de empezar, recuerda suscribirte para no perderte estas oraciones diarias. Y al terminar este video, revisa el primer comentario fijado. Ahí te dejé un regalo especial preparado con mucho cariño para ti. Hay días en los que todo parece derrumbarse, ¿verdad? Es como estar dentro de un edificio que tiembla en medio de un terremoto, donde cada crujido despierta miedo. Pero en ese escenario de inseguridad existe un cimiento firme que no se mueve: Dios. Él no solo ofrece abrigo, Él mismo se convierte en refugio en medio del caos. Cuando los cimientos humanos fallan, su roca permanece intacta. La verdad es que nadie escapa de los momentos de fragilidad. El cuerpo se cansa, la mente vacila, el corazón se desespera. Pero es justamente cuando la fuerza humana se acaba que surge la oportunidad de experimentar la fuerza divina. Es como escuchar dentro del alma: mi fuerza se acaba, pero la tuya nunca. No es solo poesía, es un recordatorio de que hay un poder mayor que te sostiene. Imagina a un viajero perdido en el desierto, con el sol quemándole la piel y la sed volviendo cada paso más pesado. Ahora, imagina que encuentra una roca que le da sombra y una fuente de agua fresca a su lado. Así es Dios para quien se siente agotado. Él no elimina el desierto de inmediato, pero ofrece un lugar seguro para descansar. Esa imagen hace la fe más palpable. En la vida práctica, esto significa que no tienes que cargar todo tú solo. Muchas personas guardan sus problemas hasta que ya no pueden más, como mochilas llenas de piedras. ¿Qué tal si al final de cada día eliges una preocupación y se la entregas a Dios en oración? Es un ejercicio sencillo, pero poderoso. Quitas el peso de tus hombros y lo pones en sus manos. Es curioso cómo confiamos en cosas tan frágiles. Cuentas bancarias, empleos, relaciones. Todo eso puede ser bueno, pero ninguno es una roca inamovible. ¿Has visto a un niño pequeño saltar sin miedo a los brazos de su padre? No calcula la fuerza del salto, simplemente confía. Esa es la postura a la que Dios nos invita: confiar sin reservas. Un ejemplo claro viene de las Escrituras. El salmista no solo decía que Dios era su refugio, lo cantaba en medio de la batalla. El Salmo 46 declara que aunque la tierra tiemble, hay seguridad en Dios. No es solo teoría, es un grito de fe en medio de circunstancias hostiles. Es como si David dijera: sé en quién me apoyo, aunque todo lo demás caiga. Ahora piensa en situaciones cotidianas. Alguien pierde su trabajo y, en lugar de desesperarse, descansa en la certeza de que Dios proveerá. Otro recibe un diagnóstico médico y, aunque se sacude, encuentra paz al recordar que no camina solo. Estas historias no son cuentos de hadas. Son reflejo de personas que descubrieron que la roca es real. Cuando declaras: mi fuerza se acaba, pero la tuya nunca, no estás repitiendo un mantra vacío. Estás recordándole a tu alma que existe un punto de apoyo más allá de la lógica humana. Es como un atleta agotado que recibe una ráfaga de aire fresco y sigue la carrera. Esa verdad da aliento para un paso más, incluso cuando parece que no hay salida. La vida siempre pone a prueba nuestros cimientos. Quien construye sobre arena lo ve todo caer con la primera tormenta. Pero quien edifica sobre la roca permanece firme, aunque soplen vientos y retumben truenos.
Y esta no es solo una metáfora lejana. Basta recordar cuántas veces tú mismo seguiste en pie en situaciones que parecían insoportables. Para poner esto en práctica, ¿qué tal crear un ritual de refugio? Puede ser un rincón de la casa, una canción de adoración, un versículo repetido en voz alta. El secreto no está en el lugar, sino en la disposición del corazón. Así como alguien corre hacia un refugio cuando llueve. Corre espiritualmente a ese espacio cada vez que el miedo golpee tu puerta. Y recuerda, no es señal de debilidad necesitar refugio, sino de inteligencia espiritual. Hasta los guerreros descansan antes de la siguiente batalla. Reconocer que tus fuerzas terminan es lo que abre espacio para experimentar las fuerzas de Dios. El salmista no tenía vergüenza en decir: «Tú eres mi roca, mi fortaleza». Eso es humildad con sabiduría, y cuando el corazón aprende a reposar en ese abrigo, algo curioso sucede. La vida deja de ser solo supervivencia y se convierte en confianza plena. Es como acostarte sabiendo que, aunque el mundo se derrumbe, hay alguien más grande que sostiene las vigas de tu existencia. Y justamente ahí nace el siguiente paso natural: aprender a ver cada detalle del día como parte de una protección mayor. La gratitud tiene un poder que muchas veces subestimamos. Cuando alguien agradece, no solo reconoce un favor, también abre espacio para recibir mucho más. Es como una puerta que se abre de par en par, para que entren nuevas bendiciones. El Salmo 28 describe a Dios como escudo y fuerza, recordándonos que agradecer no es solo un gesto educado, es una estrategia. Quien aprende a agradecer también aprende a protegerse. Piensa en cuántas veces pasaste por momentos difíciles y, aún así, encontraste algo pequeño por lo cual dar gracias. Tal vez un abrazo inesperado, una comida sencilla o incluso una buena noticia en medio de la tormenta. Esos detalles, cuando se recuerdan, funcionan como una armadura invisible. Es como si cada gratitud fuera una chispa de luz que repele la oscuridad. Un ejercicio poderoso es detenerse antes de dormir y enumerar mentalmente 3 bendiciones del día, no importa si fueron grandes o pequeñas. Puede ser la sonrisa de alguien en el autobús, un mensaje de un amigo, o el simple hecho de haber llegado a casa con bien. Cada recuerdo es como una lámpara que Dios enciende en el cuarto oscuro del alma. ¿Has notado que las personas más resilientes no son necesariamente las que más tienen, sino las que más agradecen? Es como si la gratitud fuera un lente especial que transforma el desierto en jardín. Cuando alguien dice: «Señor, gracias por este día», el peso se hace más liviano. El enemigo intenta sembrar miedo, pero se encuentra con un corazón protegido. La gratitud es escudo porque redirige la mirada. En lugar de enfocarse en lo que falta, la persona contempla lo que ya tiene. Eso debilita la ansiedad y fortalece la fe. Un corazón agradecido no se deja invadir fácilmente por el pesimismo. Es como una muralla espiritual levantada piedra a piedra, cada piedra siendo una memoria del cuidado de Dios. El Salmo 28 muestra que, al agradecer, el salmista reconocía al Señor como fuerza presente. Y lo curioso es que esa fuerza no viene de afuera, brota de dentro. ¿Has escuchado a un músico cantar con gratitud? La melodía cambia. ¿Has visto a alguien orar agradeciendo? Sus palabras cobran vida. Es como si la gratitud fuera la clave que activa la protección celestial. Si quieres aplicar esto de manera práctica, crea un cuaderno de gratitud. No tiene que ser sofisticado. Puede ser una libreta sencilla o incluso notas en tu celular. Escribe cada día 3 cosas por las cuales estás agradecido. Con el tiempo, al volver a leer, notarás que cada anotación es prueba viva de la protección de Dios en tu camino. Imagínate en un cuarto totalmente oscuro. Enciendes una vela, luego otra y otra más. De repente, el ambiente que antes asustaba ya no intimida tanto. Cada vela representa una bendición recordada. Así ilumina la gratitud. Cuanto más reconoces, más claro se vuelve el camino. Y cuanto más claro, más protegido te sientes. Algunos piensan que gratitud es solo decir gracias, pero es mucho más. La gratitud es un arma de guerra. Cuando el miedo quiere dominar, la gratitud dispara memorias de protección, recordando que Dios ya cuidó ayer y también cuidará mañana. Es como un escudo brillante que no solo protege, sino que refleja luz para otros.
Es curioso cómo las personas que se quejan mucho parecen cargar más peso, mientras que quienes agradecen parecen más ligeros. No es misticismo, es perspectiva. El corazón agradecido se sintoniza con la frecuencia de la confianza, y en esa sintonía, hasta las batallas resultan menos intimidantes, porque el alma ya sabe que no está desprotegida. Un ejemplo práctico. En lugar de despertar quejándote del despertador, agradece por un día más. En lugar de murmurar por el tráfico, agradece porque tienes un trabajo al cual llegar. Son pequeños cambios de perspectiva que, con el tiempo, levantan una muralla invisible. Esa muralla se llama confianza en Dios. Y cuando llega la noche, la gratitud transforma el sueño en refugio. El corazón que termina el día reconociendo bendiciones, despierta más fuerte al día siguiente. Es como si la gratitud preparara el alma para las próximas batallas. Pero hay algo aún más profundo. La gratitud no solo protege, también libera del miedo que paraliza. El miedo es traicionero. Llega sin avisar y de repente se adueña del corazón. A veces aparece en el silencio de la noche, otras en el ruido de las cuentas que no cierran. Pero el miedo no es invencible. Los Salmos 34 y 27 recuerdan que cuando el Señor está con nosotros, no tenemos por qué temblar. Es como tener una luz encendida en el cuarto oscuro. Las sombras siguen allí, pero ya no asustan. Todos conocen la sensación de estar paralizados por el miedo. Es como si el cuerpo obedeciera a una orden invisible. No te muevas, no hables, no te atrevas a soñar. Pero la verdad es que el miedo no pasa de una ilusión amplificada. Así como la sombra de un objeto puede parecer más grande de lo que es, el miedo exagera los problemas. Reconocerlo ya es el primer paso para vencerlo. Piensa en un niño que pide a sus padres que apaguen las sombras del cuarto. Para él, el monstruo existe, pero cuando se enciende la luz, descubre que solo era una silla con ropa encima. Así somos ante Dios. Cuando pedimos su presencia, Él enciende la luz espiritual y nos muestra que muchas cosas que temíamos no eran más que exageraciones de la mente. El salmista declaró: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». No es una frase bonita, es una decisión diaria. El miedo puede llamar a la puerta, pero decidir abrir o no depende de nosotros. Y cuando la fe responde, el miedo pierde fuerza. Es como un intruso que intenta entrar y se encuentra con la puerta cerrada. Un ejemplo práctico es enfrentar el miedo con declaraciones en voz alta. Cuando la ansiedad aparezca, repite: «No temo, porque tú estás conmigo». Las palabras no son magia, son armas. Al declararlas, la mente se reprograma y el corazón encuentra descanso. Funciona como un antivirus espiritual que bloquea las amenazas que intentan colarse. ¿Cuántas oportunidades se han perdido porque alguien dejó que el miedo decidiera? Es como tener alas y nunca volar porque el viento parece demasiado fuerte. El miedo aprisiona, pero la fe libera. Si tienes un proyecto, un sueño o una oración guardada en tu corazón, quizá la única barrera sea esa voz interna que susurra: ¿y si sale mal? Pero mira, hasta el fracaso puede ser parte de la victoria. Muchas veces lo que llamamos error es solo entrenamiento para algo mayor. David no comenzó venciendo a Goliat, comenzó enfrentando leones y osos en el campo. El miedo quiere paralizarnos, pero Dios usa las pequeñas batallas para prepararnos para gigantes, y cada victoria se convierte en combustible para la siguiente. El miedo también suele disfrazarse de prudencia. ¿Cuántas veces alguien dice: «No creo que sea el momento», cuando en realidad es solo temor? Claro, la prudencia es importante, pero hay una línea muy fina entre cautela y cobardía. El discernimiento espiritual muestra esa diferencia. Es como saber cuándo detenerse en un semáforo rojo y cuándo el verde ya lleva demasiado tiempo encendido. Para aplicar esto, escribe tus miedos en un papel. Luego, al lado, anota una promesa bíblica que los confronte. Si el miedo es a la soledad, escribe: «Yo estoy contigo todos los días». Si es al faltar recursos, escribe: «Mi Dios suplirá todo lo que necesites». Este ejercicio convierte lo invisible en algo concreto, fácil de combatir. Recuerda, el valor no es ausencia de miedo, es decidir avanzar a pesar de él. Los soldados tiemblan antes de la batalla, pero marchan. Los padres temen por el futuro, pero siguen criando a sus hijos.
El miedo puede susurrar, pero la fe grita más fuerte. Y cuando la voz de Dios resuena, el corazón descubre que nunca está solo. El Salmo 34 dice que Dios libra a los que lo buscan. Eso significa que la victoria sobre el miedo no depende solo de nuestra fuerza, sino de buscar su presencia. Orar, adorar y declarar son como llaves que abren la puerta del valor. El enemigo puede rugir como león, pero quien camina con el león de la tribu de Judá sabe que ese rugido no pasa de amenaza vacía. Lo más hermoso es que cada victoria sobre el miedo abre espacio para nuevas experiencias con Dios. Es como cruzar un puente frágil y descubrir que al otro lado había un campo lleno de flores. Cada paso de valor ensancha el horizonte, y cuando aprendemos a vencer el miedo, estamos listos para algo aún más profundo. La certeza de que tenemos entrada libre ante el trono de la gracia. Imagínate entrar en un palacio majestuoso. Las puertas, enormes y pesadas, se abren sin que tengas que empujarlas. Y del otro lado, el rey mismo te sonríe y dice: «Ven, eres mi hijo, esta es tu casa». Así describe Hebreos 4:14-16 el acceso que tenemos a Dios. No se trata de un privilegio limitado, sino de una invitación constante a acercarnos con confianza. Muchas veces, las personas creen que orar es un acto complicado, casi reservado para los santos o para quienes saben hablar bonito. Pero la verdad es que Dios no pide discursos perfectos, pide corazones sinceros. El trono de la gracia no está en un templo lejano, sino en cada espacio donde lo invocamos. Y lo mejor, siempre hay lugar para ti. Piensa en alguien que toca la puerta de un amigo cercano. No hay nerviosismo, no hay miedo a ser rechazado, porque sabe que será recibido. Así es la oración. No golpeamos la puerta de un extraño, hablamos con un Padre amoroso. Cuando entendemos esto, desaparece la vergüenza de pedir y aparece la seguridad de ser escuchados. El trono de la gracia es diferente a cualquier otro trono humano. Los reyes terrenales imponían miedo y distancia. Dios, en cambio, abre sus brazos y nos llama hijos. ¿Cuántas veces cargamos preocupaciones como si estuviéramos solos, olvidando que tenemos acceso directo al Creador del universo? Este acceso es un regalo que transforma nuestra manera de enfrentar la vida. Un ejercicio práctico puede ayudarte a experimentar esto. Al final del día, imagina literalmente que entras en la sala del Rey. Visualiza que colocas tus problemas frente a su trono. Luego respira hondo y dile: Señor, aquí está lo que no puedo cargar más. No es imaginación infantil, es fe en acción. Y la paz que viene después es la evidencia de su presencia. A veces nos sentimos indignos de acercarnos, como si nuestras fallas fueran demasiado grandes. Pero ahí está el secreto. No entramos por méritos propios, entramos porque Cristo nos abrió el camino. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades. Él sabe lo que es sufrir, y por eso nos recibe con misericordia. Cuando entiendes esto, la oración deja de ser obligación y se convierte en privilegio. No corres a un rincón frío, corres al abrazo más cálido del universo. No hablas a las paredes, hablas al Dios que inclina su oído. Este acceso es tan real que puede cambiar no solo tus noches, sino la manera en que enfrentas cada amanecer. Quizá hoy pienses: he fallado tanto, ¿cómo puedo acercarme? Y la respuesta es simple. Precisamente porque fallaste, puedes hacerlo. El trono de la gracia no es un tribunal de condena, es un hospital de almas. Allí las heridas son vendadas y las culpas son levantadas. Cada vez que corres a ese lugar, sales más fuerte de lo que entraste. Piensa en alguien que carga una mochila llena de piedras. Camina con dificultad, sin fuerzas. Pero al entrar al trono, Dios mismo retira esa carga. ¿Cómo no regresar cada día? Este acceso no se agota, no tiene horario, no depende de citas previas. El Rey nunca cierra la puerta de su sala de audiencia. Lo más poderoso es que este acceso trae paz en medio del caos. Puedes estar en una habitación ruidosa, en un hospital o incluso en medio de lágrimas. Nada de eso limita tu entrada. Y mientras la vida sigue empujando con problemas, el alma descansa porque sabe que tiene acceso directo al único trono que importa. Por eso cada oración es un acto de valentía. No estás hablando al aire, estás entrando en un espacio sagrado.
Aunque no lo veas, aunque no lo sientas siempre, la verdad es que eres recibido con ternura. Y esa certeza cambia la manera en que duermes, porque sabes que no hay carga que no puedas dejar a los pies de su trono. Y aquí viene algo especial. En un momento, vamos a descubrir un secreto poco conocido de la Biblia sobre la paz de Dios. Una paz que supera todo entendimiento humano. Quédate conmigo, porque este acceso al trono no solo abre puertas, también revela tesoros escondidos que transforman por completo la vida del que se atreve a creer. El apóstol Pedro nos recuerda: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad no es resignación, es confianza. Es como el campesino que siembra sabiendo que no controla la lluvia, pero confía en que la semilla crecerá. Esa actitud humilde abre la puerta a una fe madura. La vigilancia también es parte de esta enseñanza. Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Eso significa estar atentos, no con miedo, sino con discernimiento. Igual que un guardia en la noche protege la ciudad, el creyente vela su corazón para no ser sorprendido por engaños. Santiago añade que la paciencia en medio de las pruebas produce madurez. Es como el árbol que atraviesa estaciones difíciles, pero en la sequía fortalece sus raíces. Así, la humildad y la vigilancia trabajan juntas. Una nos mantiene rendidos a Dios, la otra nos mantiene atentos frente a las trampas del enemigo. En la práctica, esto significa aprender a esperar. Nadie disfruta de la espera, pero es en ella donde se forja el carácter. ¿Has visto a alguien aprender un oficio? Al inicio parece torpe, pero con práctica se vuelve hábil. Lo mismo pasa con la fe. Con cada prueba aprendemos a confiar más en Dios. La humildad también nos recuerda que no todo depende de nosotros. Muchas veces queremos controlar cada detalle, pero al soltar, descubrimos la libertad. Es como remar contracorriente, agota y desespera. Pero cuando dejamos que la corriente del río de Dios nos guíe, encontramos descanso y dirección. Vigilar significa cuidar lo que entra en nuestra mente y corazón. Igual que alguien filtra el agua para beber, necesitamos filtrar lo que consumimos a diario. Noticias, conversaciones, pensamientos. Lo que permitimos que habite dentro de nosotros puede fortalecer o debilitar nuestra fe. Un ejemplo sencillo: si alimentamos constantemente la mente con quejas, nuestra visión se oscurece. Pero si recordamos promesas, la esperanza se enciende. Vigilar no es vivir paranoico, es elegir qué semilla plantamos en el terreno del corazón. Y cada elección da fruto tarde o temprano. La humildad nos enseña a reconocer que no siempre tendremos todas las respuestas. Y está bien. Pretender entenderlo todo nos llena de ansiedad. Pero cuando aceptamos que Dios sabe más, descansamos. Es como un niño que no entiende el mapa, pero confía porque su padre guía el camino. También hay momentos en que la vigilancia se convierte en resistencia activa. Santiago dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No se trata de luchar con nuestras fuerzas, sino de mantenernos firmes en la verdad. Así como una roca no se mueve por el viento, el corazón vigilante no se doblega ante las mentiras. Un ejercicio práctico es empezar el día con una oración de entrega. Señor, hoy me humillo bajo tu mano y me mantengo alerta en tu presencia. Esa simple declaración alinea la mente y el espíritu. Es como afinar un instrumento antes de un concierto. Prepara el corazón para lo que vendrá. La humildad no nos debilita, nos fortalece. Reconocer que necesitamos a Dios no nos hace pequeños, nos hace sabios. Quien se cree autosuficiente se derrumba con facilidad, pero quien depende del Señor permanece en pie, porque la mano que nos sostiene es más fuerte que cualquier adversidad. Y lo más impresionante es que, al vivir en vigilancia y humildad, empezamos a experimentar una paz que no depende de circunstancias. Es esa paz de la que hablaban los profetas, la que guarda la mente en medio de la tormenta. Y es justo ahí donde el corazón se prepara para descubrir el secreto más grande. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El salmista declaró: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
Esa es la promesa que trasciende toda lógica. Dormir en calma, aunque afuera todo parezca inestable. Isaías 26 añade: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No se trata de ausencia de problemas, sino de presencia de Dios. Imagina cerrar los ojos y visualizar a Dios como un guardián firme en la puerta de tu habitación. Afuera pueden rugir tormentas, pero dentro hay calma porque Él vela por ti. El Salmo 121 recuerda que el guardián de Israel no duerme ni se adormece, y si Él vela, tú puedes descansar sin miedo. La paz que sobrepasa entendimiento es como un manto invisible. No explica cada detalle, pero cubre el corazón con seguridad. Es como un niño que no entiende cómo funciona la electricidad, pero duerme tranquilo porque la lámpara ilumina su cuarto. Esa confianza sencilla es la que Dios quiere despertar en nosotros. Un ejercicio práctico. Antes de dormir, respira hondo 3 veces y repite en voz baja: El guardián no duerme. Él vela por mí. Hazlo como un refrán espiritual, no como rutina mecánica. Poco a poco, tu mente se aquietará y el corazón recordará que está protegido por alguien más grande que tus preocupaciones. Lo sorprendente de esta paz es que no siempre cambia la situación, pero siempre cambia al que ora. Puedes seguir en medio de una tormenta laboral, familiar o personal, pero por dentro encuentras calma. Es como estar en un barco que se sacude, pero saber que el capitán tiene firme el timón. ¿Te ha pasado que, aún sin solución inmediata, tu corazón sintió descanso después de orar? Eso es esta paz. No proviene de resolver, proviene de confiar. Es una paz que confunde al mundo porque no sigue lógica humana. Y esa diferencia es lo que la hace sobrenatural. Un ejemplo bíblico claro está en Jesús durmiendo en medio de la tormenta. Los discípulos gritaban desesperados, pero Él descansaba. Esa escena enseña que la paz no depende del silencio del mar, sino de la confianza en el Padre. Y cuando despertó, con una sola palabra calmó los vientos. Aplicar esto significa entrenar el corazón a descansar, incluso en medio de noticias malas o incertidumbre. En lugar de repasar 1000 veces el problema en la mente, la invitación es repetir promesas. Cada vez que eliges confiar, construyes un muro invisible que protege tu interior del caos externo. Esa paz también se comparte. Una persona que vive confiada contagia calma a su familia, a sus amigos y hasta a compañeros de trabajo. Es como una vela encendida en una sala oscura. No ilumina solo a quien la sostiene, ilumina a todos alrededor. Por eso, recibir esta paz también significa repartirla. Un hábito útil es terminar el día agradeciendo 3 cosas y entregando 3 preocupaciones. La gratitud enciende la luz y la entrega vacía el corazón del peso. Así, el alma se equilibra. No duerme cargada, duerme confiada. Esa práctica sencilla prepara el terreno para experimentar la paz que Dios prometió. Lo más profundo es entender que esta paz no se gana, se recibe. Es regalo, no salario. No depende de que logres todo perfecto, sino de que te acerques al dador con fe. La gracia abre la puerta y la paz entra como huésped de honor en tu habitación. Y cuando empiezas a dormir envuelto en esta paz, notas que tu vida ya no gira en torno al miedo, sino al propósito. Porque la paz no es meta final, es puente hacia algo más grande. Y en ese puente, el corazón se abre para descubrir que la existencia tiene un sentido en Cristo. Colosenses 1 dice que todo fue creado por Él y para Él. Esa frase cambia la manera en que miramos la vida. No estamos aquí por accidente, somos parte de un plan mayor. El Eclesiastés lo confirma al recordar que hay tiempo para todo bajo el cielo. Lo que parece confuso para nosotros, Dios lo ve como piezas que encajan en un gran diseño. Imagina la vida como un rompecabezas inmenso. A veces solo tenemos piezas sueltas que parecen no tener sentido. Algunas son oscuras, otras más brillantes, pero el Creador ya contempla la imagen completa. Lo que hoy parece desorden, en sus manos se convierte en una obra perfecta. Muchos se preguntan, ¿para qué estoy aquí? Esa pregunta no es señal de debilidad. Es una búsqueda legítima. El corazón humano necesita propósito como los pulmones necesitan aire. Y la respuesta está en Cristo. Vivir para Él da sentido incluso a lo que parecía vacío.
Un ejemplo claro está en personas que transformaron dolor en misión. Alguien que perdió un ser querido y decidió ayudar a otros que sufren. Otro que salió de la pobreza y se dedicó a inspirar a quienes aún luchan. No fue coincidencia, fue propósito. Dios convierte heridas en semillas de vida para otros. El propósito en Cristo también trae descanso. Cuando sabes que no dependes solo de tus fuerzas, caminas con ligereza. Es como quien sigue un mapa confiable. Aunque no entienda cada curva, avanza seguro porque confía en la guía. Así es con Dios, Él ve el destino aunque nosotros veamos solo el camino inmediato. Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para llorar, y un tiempo para reír, un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar. Todo tiene un ciclo, y aunque quisiéramos acelerar los procesos, el propósito de Dios se cumple en el momento exacto. La espera no es pérdida, es preparación. Un ejercicio práctico. Escribe 3 áreas de tu vida que hoy parecen confusas. Luego, ora pidiendo a Dios que te muestre cómo esas piezas encajan en su propósito. Con el tiempo, descubrirás que nada se desperdicia, ni los logros, ni las lágrimas. Todo puede convertirse en parte de un plan mayor. El propósito en Cristo también protege del vacío existencial. Hay personas que alcanzan éxito material, pero sienten un hueco dentro. Es porque los logros sin propósito son como copas vacías. Brillan, pero no sacian. Solo Cristo llena ese espacio invisible que nada más puede ocupar. Cuando vives con propósito, incluso los días grises tienen valor. No son obstáculos, son entrenamiento. Es como un atleta que sabe que cada práctica dura lo acerca más a la meta. De la misma forma, cada prueba forma parte del proceso de maduración en la fe. El propósito también se descubre en lo cotidiano. No siempre aparece en grandes misiones. Muchas veces está en lo sencillo. Cuidar a tu familia, escuchar a un amigo, ser luz en tu trabajo. Cristo transforma lo ordinario en extraordinario cuando lo hacemos con amor. Una señal de que estás alineado con el propósito de Dios es la paz interior. Incluso cuando afuera hay caos. No necesitas aplaudir constantemente ni reconocimiento humano. Tu certeza viene de saber que caminas en la dirección correcta, guiado por el Creador. Y al entender que todo tiene un sentido en Cristo, la vida se llena de esperanza. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con dirección. Y esa dirección nos prepara para el siguiente paso de la jornada. Aprender a rendirnos por completo y descubrir la fuerza de entregarnos cada noche al descanso bajo sus promesas. Hay algo especial en terminar el día entregando todo en las manos de Dios. No se trata solo de cerrar los ojos, sino de cerrar también los asuntos pendientes que pesan en el corazón. La práctica espiritual de lectio oratio, leer, orar y declarar, se convierte en un refugio nocturno. Así, cada promesa de la palabra se transforma en un colchón invisible de descanso. Imagina acostarte con la mente cargada, pero antes de dormir, repetir en voz alta un versículo que recuerde la fidelidad de Dios. Esa simple acción cambia el ambiente del cuarto. Donde había ansiedad, entra confianza. Donde había miedo, se instala calma. La oración nocturna es como apagar los ruidos internos que no dejan descansar. El descanso verdadero no es solo físico, es espiritual. Muchas personas duermen 8 horas y aún despiertan cansadas, porque no entregaron su alma al Señor. Pero cuando cada noche decimos, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, encontramos un reposo que restaura más allá del cuerpo. Un ejercicio práctico es elegir una promesa bíblica diferente cada noche y declararla como cierre del día. Puede ser el Salmo 4:8. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta declaración no es repetición vacía. Es un recordatorio consciente de quién guarda nuestra vida. La entrega nocturna también significa soltar las cargas acumuladas. Así como alguien vacía la mochila después de un viaje, el corazón necesita vaciarse antes de dormir. Haz una oración breve. Señor, esto me preocupa, pero hoy lo dejo en tus manos. Esa entrega libera espacio para el descanso. No es casualidad que muchos milagros bíblicos sucedieron durante la noche. Sueños, revelaciones, encuentros con Dios. La noche, lejos de ser solo oscuridad, puede ser un escenario de encuentro divino.
Por eso, cada vez que cerramos los ojos en fe, abrimos una puerta para que Dios obre en lo oculto. El descanso bajo promesas también protege contra la ansiedad. Es como dormir bajo un techo firme en medio de una tormenta. Afuera llueve fuerte, pero dentro no entra ni una gota. Cada promesa de Dios actúa como ese techo que cubre y asegura al alma. Un hábito útil es hacer una breve lista mental de 3 cosas que quieres entregar a Dios antes de dormir. Puede ser una preocupación, una persona querida y un sueño futuro. Nombrarlas en oración es como escribir una carta y dejarla en el buzón celestial. Al amanecer, el corazón se siente más liviano. Quien practica la entrega nocturna descubre que el sueño se convierte en adoración silenciosa. No es tiempo perdido, es tiempo en que Dios renueva el cuerpo y habla al corazón. Incluso en el silencio, Él está obrando. Descansar es un acto de confianza. El descanso en Dios también prepara para las batallas del día siguiente. Así como un soldado duerme para estar listo al amanecer, el creyente se fortalece en el reposo de la noche. La diferencia es que nuestras armas no son de hierro, sino espirituales: fe, oración y esperanza. A veces pensamos que descansar es perder tiempo, pero en realidad es una inversión. Un corazón cansado no escucha con claridad. Un alma agotada no logra ver con fe. Por eso, Dios mismo instituyó el descanso como parte de la creación. Dormir con confianza es obedecer también ese diseño divino. Y cuando aprendemos a rendir cada noche en las manos de Dios, descubrimos que el amanecer llega con más fuerza y esperanza. La entrega nocturna se convierte en disciplina de confianza, y poco a poco, el corazón se abre para recibir algo aún más profundo: consuelo en medio de la ansiedad y la depresión. La depresión y la ansiedad son como sombras largas que parecen cubrirlo todo. No discriminan edad, género ni condición social. A veces llegan en silencio, otras con gritos en la mente que no dejan descansar. Pero la Biblia promete que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. El Salmo 34:17 asegura: claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Es común que quien atraviesa estas luchas sienta que nadie lo entiende. La soledad se vuelve más pesada que el problema mismo. Pero el apóstol Pablo recuerda en 2 Corintios 1 que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso significa que en medio del dolor no estamos solos. Siempre hay un consuelo que baja del cielo. La ansiedad es como un ladrón que roba el presente con preocupaciones del futuro. Llena la mente de ¿y sí? Y nunca deja espacio para respirar. Pero Pedro nos invita en 1 Pedro 5:7 a echar toda ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. Esa entrega no elimina de inmediato los problemas, pero libera el alma de la opresión. Imagina llevar una mochila cargada de piedras pesadas. Cada día parece más difícil caminar. Ahora imagina que alguien fuerte te ayuda a quitártela y la lleva por ti. Eso es lo que sucede cuando decidimos entregar nuestras cargas a Cristo. El peso no desaparece mágicamente, pero deja de estar sobre tus hombros. Un ejercicio práctico: escribe en un papel 3 cosas que te generan ansiedad. Luego ora entregándolas a Dios una por una. Rompe ese papel o guárdalo en tu Biblia como símbolo de que ya no pertenecen a tu control. Este acto sencillo ayuda a la mente a comprender que no estás solo en la batalla. También es importante recordar que buscar ayuda no es falta de fe. Dios puede usar médicos, terapeutas, amigos y pastores como instrumentos de cuidado. A veces la respuesta de oración llega en forma de un profesional capacitado o de una palabra de alguien cercano. La fe y la ayuda práctica caminan juntas. El consuelo de Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón que las enfrenta. Es como estar en medio de una tormenta con un paraguas. La lluvia no cesa, pero ya no te empapa de la misma manera. Así actúa la presencia divina en medio de la angustia. Cuando la ansiedad te quita el sueño, repite en voz baja promesas bíblicas. Puede ser el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Estas palabras son más que frases bonitas. Son anclas que estabilizan el alma en medio del oleaje. El apóstol Pablo dijo que aunque somos atribulados en todo, no estamos angustiados, perseguidos pero no desamparados.
Esa paradoja muestra que el sufrimiento no es el final de la historia. Incluso en medio de lágrimas, hay una certeza. Dios sigue presente, sosteniendo, levantando y dando sentido al dolor. Un corazón que ha pasado por depresión o ansiedad y encuentra consuelo en Dios, se convierte en testimonio para otros. Es como una cicatriz que, en lugar de avergonzar, cuenta una historia de superación. Las heridas sanadas son pruebas vivas de que Dios transforma la tristeza en fuerza. El consuelo divino también es progresivo. A veces llega como un abrazo inmediato, otras como un proceso lento pero constante. Igual que una herida física necesita tiempo para cerrar, el corazón también requiere paciencia. Y en cada etapa, Dios está allí, recordando que no abandona a sus hijos. Y lo más hermoso es que, después de experimentar consuelo en medio de la depresión y la ansiedad, aprendemos a buscar a Dios en lo secreto, porque el alivio no depende solo de ambientes externos, sino de ese encuentro íntimo con aquel que ve lo escondido y recompensa en lo profundo. Después de experimentar el consuelo de Dios en medio de la ansiedad, surge una invitación más profunda: buscarlo en lo secreto. Jesús dijo en Mateo 6:6: Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa intimidad privada es donde la fe se fortalece. La intimidad con Dios no depende de grandes templos ni de palabras sofisticadas. Es como una conversación entre amigos a medianoche, donde nadie interrumpe. Allí no hay apariencias, solo sinceridad. En lo secreto, el corazón puede derramarse sin filtros y Dios responde con ternura. Piensa en alguien que escribe un diario personal. No lo hace para mostrar a otros, sino para ordenar su alma. Así es la oración en secreto. Una carta íntima dirigida al Creador. Y lo más sorprendente es que Él siempre la lee, incluso antes de que terminemos de escribirla en el corazón. En un mundo lleno de ruido y notificaciones constantes, lo secreto se convierte en un refugio necesario. Es como apagar todas las luces externas para que la llama interior arda con más fuerza. Cuando elegimos ese espacio, descubrimos que Dios no busca multitudes, busca corazones disponibles. Un ejercicio práctico: elige un rincón de tu casa y conviértelo en tu altar secreto. No necesita ser algo grande. Basta una silla, una Biblia abierta y unos minutos de silencio. Ese lugar, repetido día tras día, se convierte en un punto de encuentro con el Padre. El salmista decía: El Señor es juez justo, pero también es refugio seguro. En lo secreto descubrimos esa faceta del Dios que juzga con justicia pero protege con amor. Allí las lágrimas son escuchadas y las preguntas reciben dirección. No siempre la respuesta es inmediata, pero siempre llega la paz. Lo secreto también protege la fe de la opinión de los demás. No necesitas aprobación humana para hablar con tu Padre. Esa intimidad guarda al corazón de la vanidad y lo llena de autenticidad. Porque la oración más poderosa no es la que impresiona a otros, sino la que conmueve al cielo. Imagina entrar en una habitación silenciosa después de un día caótico. Allí, al arrodillarte, sientes como si todo el ruido del mundo quedara afuera. Esa sensación es el inicio de la intimidad secreta. Un ambiente donde el alma respira y el espíritu escucha con claridad la voz de Dios. La intimidad también nos prepara para enfrentar lo público. Moisés se encontraba con Dios en la tienda del encuentro antes de guiar al pueblo. Jesús oraba solo en la madrugada antes de hablar a las multitudes. Lo privado fortalece lo visible. Sin lo secreto, lo externo se vuelve vacío. Si aún no sabes cómo empezar, comienza con 5 minutos diarios. Apaga el celular, respira hondo y dile a Dios lo que llevas dentro. No busques palabras bonitas, solo sé honesto. Con el tiempo, ese momento se volverá imprescindible, como un pozo de agua fresca en medio del desierto. Lo más hermoso es que en lo secreto descubrimos que no estamos nunca verdaderamente solos. Dios se convierte en compañía constante, y esa certeza, guardada en el corazón, se refleja después en cada paso del día. El secreto no es un escondite de miedo, es un espacio de confianza. Y cuando el corazón aprende a disfrutar de esta intimidad, el descanso nocturno se vuelve aún más profundo. Porque ya no dormimos solo con pensamientos dispersos,
sino con la certeza de que el Padre nos mira incluso en el silencio. Y ese descanso abre la puerta a un nuevo paso: entregar la vida entera a Dios con gratitud y paz al dormir. El día termina, las luces se apagan y el corazón busca reposo. Pero la verdadera paz al dormir no proviene solo del silencio externo, sino de la entrega interna. El Salmo 116 recuerda que Dios escucha nuestras súplicas y responde con misericordia. Al cerrar los ojos, podemos confiar en que su cuidado permanece despierto. Dormir en paz es más que descansar el cuerpo, es confiar el alma. Cuando decimos en oración: Señor, en tus manos entrego mi vida esta noche, dejamos de pelear con pensamientos ansiosos y permitimos que Dios tome el control. Así, el sueño se convierte en un acto de fe, un ejercicio práctico. Antes de dormir, menciona en voz alta 3 cosas por las cuales das gracias y 3 que decides entregar a Dios. Puede ser un problema, una relación complicada o incluso un temor. Esta práctica equilibra el corazón entre gratitud y rendición, creando espacio para la paz. El Salmo 62 nos recuerda: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Esa declaración funciona como un escudo nocturno. Afuera puede haber ruido, pero adentro reina la calma. Porque quien confía en el Señor no se acuesta con miedo, se acuesta con seguridad. La entrega nocturna también incluye perdonar. Muchas veces cargamos al dormir las ofensas del día, y eso roba el descanso. Al soltar rencores en oración, el alma se aligera. Perdonar antes de dormir es como cerrar una puerta para que la oscuridad no entre al cuarto del corazón. La paz al dormir también se fortalece en la familia. Reunirse a orar, aunque sea por un minuto, une corazones y protege el hogar. Es como encender una lámpara en medio de la noche. La luz se expande y todos comparten la seguridad que proviene de Dios. Cuando la mente está cargada de pensamientos, la entrega se vuelve un remedio. Escribir en un papel lo que preocupa y dejarlo sobre la mesa de noche como símbolo de entrega es una forma práctica de liberar la ansiedad. El descanso comienza en el acto de soltar. Dormir en paz no significa ausencia de problemas. Significa confiar en que no estamos solos en ellos. Así como un niño se duerme tranquilo en brazos de su padre aunque afuera truene, así también el creyente se duerme sabiendo que Dios lo sostiene. Esa imagen cambia por completo la noche. Un hábito sencillo es terminar el día con una oración corta. Gracias, Señor, por lo que viví hoy. Confío en ti para lo que vendrá mañana. Estas palabras simples transforman el corazón, porque el sueño se convierte en puente de fe. Cerramos los ojos en la tierra, pero descansamos en el cielo. El Salmo 121 nos recuerda que el guardián no duerme. Mientras nosotros descansamos, Dios sigue velando. Esa certeza alivia la mente y libera el corazón del miedo nocturno. El enemigo intenta sembrar dudas en la oscuridad, pero la luz de la promesa vence cualquier sombra. Dormir con paz es también una forma de testimonio. Quien logra descansar en medio de problemas, demuestra al mundo que su confianza está en Dios. Es como una antorcha silenciosa que ilumina a otros, mostrando que la fe no se queda en palabras, sino que se refleja hasta en la manera de dormir. Y cuando aprendemos a entregar y descansar cada noche, descubrimos que el despertar trae nuevas fuerzas. Porque el sueño confiado no solo restaura, también prepara para vivir con esperanza. Y es en este ambiente de confianza donde podemos mirar incluso nuestras cicatrices con otra perspectiva. No como marcas de derrota, sino como testimonios vivos de la fidelidad de Dios. Cuando Jesús resucitó, no ocultó sus cicatrices. Tomás dudaba, pero al ver las marcas en sus manos y en su costado, su fe fue encendida. Eso nos enseña que las heridas no siempre deben desaparecer para mostrar victoria. A veces, las cicatrices son la prueba de que la muerte fue vencida y de que la vida triunfó. Las cicatrices cuentan historias que las palabras no alcanzan a narrar. Una persona que pasó por una enfermedad y fue sanada. Un padre que luchó por sacar adelante a su familia. Una mujer que sobrevivió a momentos oscuros. Esas marcas invisibles hablan de batallas libradas y de la fidelidad de Dios en medio de ellas. Es interesante notar que Jesús, aun glorificado, eligió conservar sus marcas. Podría haberse presentado con un cuerpo perfecto, sin rastro de sufrimiento.
pero decidió mostrar que el dolor fue real y que la victoria también lo fue. Así, nuestras cicatrices pueden convertirse en testimonios vivos que fortalecen la fe de otros. Muchas veces intentamos ocultar las cicatrices por vergüenza, como si fueran símbolo de debilidad. Pero, en manos de Dios, esas marcas se transforman en medallas de superación. Lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo convierte en evidencia de su poder restaurador. Imagina un árbol con ramas quebradas por la tormenta. Con el tiempo, esas grietas cicatrizan y el tronco se fortalece aún más. Así sucede con la vida. Las heridas sanadas no nos hacen menos, nos hacen más firmes. Cada cicatriz se convierte en memoria de que sobrevivimos gracias a la gracia de Dios. Un ejemplo práctico: cuando alguien comparte su testimonio de haber vencido una adicción, no borra el pasado, pero muestra cómo fue transformado. Esa historia da esperanza a otros que aún luchan. Las cicatrices, lejos de ser un obstáculo, se vuelven un mapa que guía a quienes buscan libertad. El apóstol Pablo también hablaba de sus marcas, no con vergüenza, sino como señales de entrega. Decía: «Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús». Eso significa que las cicatrices pueden convertirse en estandartes de fe. No se trata de glorificar el dolor, sino de mostrar que Dios nos levantó a pesar de él. En lo cotidiano, cada persona carga cicatrices, algunas físicas, otras emocionales. Tal vez una traición, un fracaso, una pérdida. Esas experiencias dejan huellas, pero el mensaje del Evangelio es claro. Las cicatrices no son final, son recordatorio de que la gracia fue suficiente para seguir en pie. Cuando aprendemos a mirar nuestras marcas con gratitud, la vergüenza se transforma en fuerza. Ya no se trata de esconder, sino de decir: «Esto fue duro, pero aquí estoy. Vivo por la misericordia de Dios». Esa sinceridad conecta con otros, porque todos entienden el lenguaje de la vulnerabilidad. Un ejercicio útil es escribir tu propia historia, incluyendo las heridas y cómo Dios te sostuvo en ellas. Al releerla, notarás que cada cicatriz brilla como un recordatorio de su fidelidad. Y si decides compartirla, puede ser justamente la chispa que otro necesita para no rendirse. Lo más sorprendente es que las cicatrices, lejos de debilitarnos, nos preparan para nuevas misiones. Son la prueba de que fuimos entrenados en la batalla. Como un soldado que muestra con orgullo sus marcas de guerra, también nosotros podemos mostrar que sobrevivimos y seguimos luchando con fe. Y cuando comprendemos que nuestras cicatrices son testimonios, dejamos de temerlas. Ya no nos definen por el dolor, sino por la victoria. Y es allí donde el corazón se abre para abrazar una verdad aún más grande: la fidelidad inquebrantable de Dios, que nunca falla ni abandona a sus hijos. La fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones, ni de nuestros aciertos, ni de nuestras caídas. Lamentaciones 3:22-23 lo declara con fuerza: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Esa promesa es un ancla para el corazón. En tiempos de desierto, cuando todo parece estéril, la fidelidad de Dios sigue intacta. Es como un manantial escondido en medio de la arena. No siempre lo vemos, pero está ahí, brotando vida. Deuteronomio 7:9 recuerda que Él es el Dios fiel que guarda su pacto por 1000 generaciones. Lo hermoso de esta fidelidad es que no cambia con las estaciones. Los humanos prometen y fallan. Las circunstancias se mueven como olas, pero Dios permanece. Números 23:19 lo afirma: «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta». Eso significa que cada palabra dada por Él es garantía eterna. Imagina un padre que siempre llega a tiempo a recoger a su hijo después de la escuela. El niño nunca duda, porque sabe que su padre estará allí. Así es Dios con nosotros. Aunque pasen tormentas, Él siempre aparece. Su fidelidad es la base que sostiene nuestra confianza diaria. Un ejercicio práctico: haz memoria de 3 momentos en los que viste la fidelidad de Dios. Puede ser una provisión inesperada, una oración respondida o una puerta abierta en el momento justo. Anótalos y repítelos en voz alta cuando la duda intente entrar. Recordar es fortalecer la fe.
La fidelidad de Dios también se muestra en los detalles pequeños. A veces buscamos grandes milagros, pero su cuidado aparece en lo cotidiano. Un abrazo en el momento necesario, una palabra que calma, la fuerza para seguir un día más. Lo ordinario se vuelve extraordinario cuando reconocemos su mano. El desierto es uno de los escenarios donde más brilla la fidelidad divina. Allí donde no hay recursos, Dios se convierte en provisión. Donde no hay camino, abre senda en medio del mar. La fidelidad no significa ausencia de pruebas, significa certeza de que nunca estaremos solos en ellas. Pablo decía que aunque somos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Eso nos recuerda que su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su naturaleza. Él es fiel por esencia, y esa verdad es lo que nos da esperanza aun cuando fallamos. En lo práctico, confiar en la fidelidad de Dios nos ayuda a no desesperar cuando las promesas tardan. Es como sembrar y saber que la cosecha llegará en su tiempo. Puede no ser inmediato, pero la fidelidad garantiza que el fruto aparecerá. Esa confianza evita que la fe se marchite en la espera. La fidelidad inquebrantable también transforma la manera en que miramos el futuro. En lugar de ansiedad, surge confianza. En lugar de miedo, surge esperanza. Porque sabemos que el mismo Dios que nos sostuvo ayer lo hará hoy y también mañana. Y esa certeza cambia el rumbo de nuestra historia. Un hábito poderoso es iniciar cada mañana recordando esta verdad. Tus misericordias son nuevas hoy. Esa frase simple abre el día con confianza renovada. Y al repetirla, el corazón se prepara para enfrentar lo que venga, sabiendo que no depende de su fuerza, sino de la fidelidad divina. Y cuando el alma descansa en esta fidelidad, ya no necesita entenderlo todo para adorar, porque la fidelidad no siempre se explica, se experimenta. Y es justo ahí donde nace un nuevo paso en el camino. Aprender a exaltar a Dios incluso en el misterio, cuando las respuestas todavía no llegan. Adorar en el misterio es uno de los actos más valientes de la fe. No se trata de cantar cuando todo va bien, sino de levantar las manos cuando las respuestas no llegan. Hebreos habla de los héroes de la fe que creyeron sin ver la promesa cumplida, pero aún así adoraron. Esa es la esencia de confiar en el carácter de Dios más allá de las circunstancias. La vida está llena de preguntas sin respuesta inmediata. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la espera? ¿Por qué las pérdidas? Muchas veces Dios no da explicaciones, pero se da a sí mismo. En esos momentos, la adoración se convierte en un puente que une nuestra limitación con su grandeza. Imagina a un niño que no entiende por qué su padre lo lleva por un camino oscuro, pero decide tomarle la mano. Eso es adorar en el misterio. No comprender todo, pero confiar en que quien guía sabe a dónde lleva. La confianza sustituye la explicación. Los salmos están llenos de ejemplos de adoración en medio de preguntas. David clamaba con lágrimas, pero terminaba diciendo: aún así, alabaré al Señor. Esa decisión de adorar cambia el ambiente del corazón. Lo que era lamento se transforma en esperanza, incluso sin tener claridad total. Un ejercicio práctico. Cuando no entiendas algo, en lugar de repetir ¿por qué?, intenta decir: aún así, te alabo, Señor. Esa declaración simple cambia la perspectiva. La mente deja de buscar explicaciones inmediatas y el espíritu se enfoca en la fidelidad de Dios. Adorar en el misterio no significa negar la realidad, significa reconocer que hay una realidad más alta. No es escapar del dolor, es mirar más allá de él. La cruz misma es el mayor misterio. El sufrimiento más injusto produjo la mayor salvación. Y allí entendemos que Dios puede usar lo incomprensible para cumplir su plan. En lo cotidiano puede ser un diagnóstico incierto, una puerta cerrada o una oración que parece no tener respuesta. En esos momentos, la adoración se vuelve un acto de resistencia espiritual. Es como encender una vela en la oscuridad. La llama es pequeña, pero demuestra que la tiniebla no tiene la última palabra. Lo más sorprendente es que en el misterio la adoración nos transforma. No cambia necesariamente la situación, pero cambia a la persona que adora. El corazón se vuelve más fuerte, más sensible y más dispuesto a confiar. Y esa transformación es en sí misma un milagro silencioso.
Un hábito que ayuda es poner una canción de adoración justo cuando la mente busca respuestas que no tiene. Permitir que la música dirija el corazón hacia lo eterno ayuda a romper cadenas de duda. La adoración abre una ventana hacia la paz de Dios en medio del misterio. El misterio no siempre será resuelto en esta vida, pero aún así, la adoración nos permite vivir con gozo, porque no se trata de entender todo, sino de caminar con aquel que lo entiende todo. Y esa diferencia es la que marca la fe auténtica frente al dolor humano. Los héroes de la fe adoraron aún sin ver el resultado. Algunos fueron librados, otros no, pero todos permanecieron fieles. Eso nos recuerda que la fe no depende de recibir lo que queremos, sino de creer en quien lo prometió. Y esa adoración trasciende el tiempo. Y cuando aprendemos a adorar en el misterio, descubrimos el mejor lugar donde podemos estar, en la voluntad de Dios. Porque allí, incluso en las prisiones más oscuras, el canto puede liberar cadenas y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. A veces la vida nos lleva a lugares que jamás habríamos elegido. Pablo y Silas terminaron en prisión, con las manos y pies encadenados. Humanamente parecía el peor lugar, pero espiritualmente era el escenario de un milagro. Allí, en medio de la oscuridad, comenzaron a cantar himnos y las cadenas se rompieron. Eso nos recuerda que el mejor lugar no es el más cómodo, sino el que está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre se entiende de inmediato. Muchas veces parece contradictoria, como algo doloroso puede estar dentro de su plan. Pero lo cierto es que la voluntad divina siempre apunta a propósito. Incluso las cárceles más duras pueden convertirse en plataformas para la gloria de Dios. Imagina estar encerrado en un cuarto sin salida y, de repente, ver que las paredes se abren porque Dios decide intervenir. Eso fue lo que ocurrió con Pablo y Silas. Adoraron en medio de la prisión y las puertas se abrieron. Ese relato en Hechos 16 nos enseña que obedecer a Dios nunca es en vano. Un ejercicio práctico. En lugar de preguntar, ¿por qué estoy aquí?, intenta preguntar, Señor, ¿para qué me trajiste a este lugar? Esa simple diferencia cambia la perspectiva. Lo que parecía un castigo se convierte en misión. Lo que parecía un obstáculo, en oportunidad. La voluntad de Dios también se revela en momentos de incomodidad. Tal vez no entiendas por qué un sueño se retrasó o una puerta se cerró, pero detrás puede haber un propósito mayor. La fe se mide no cuando todo fluye, sino cuando decides confiar aún en la espera. Lo mejor de vivir en la voluntad de Dios es que no caminas solo. Aunque el camino parezca oscuro, su presencia lo ilumina, como el pueblo de Israel en el desierto, que fue guiado por una columna de fuego en la noche. Así también el creyente es guiado paso a paso por la luz del Señor. Pablo y Silas no solo fueron liberados, sino que su testimonio tocó vidas. El carcelero, al ver lo sucedido, se rindió a Cristo junto con toda su familia. Eso muestra que la voluntad de Dios nunca se limita a nosotros, siempre incluye bendición para otros. Tu obediencia puede ser la puerta de salvación para alguien más. Un hábito que ayuda a aceptar la voluntad de Dios es declarar cada mañana, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Al repetirlo, el corazón se entrena en confianza. No es resignación pasiva, es rendición activa que abre espacio a los milagros de Dios. La voluntad de Dios también protege. A veces insistimos en caminos que parecen buenos, pero que llevan a destrucción. El Padre, en su amor, cierra esas puertas. Y aunque al inicio duela, con el tiempo entendemos que fue cuidado, no rechazo. Cada no divino es un sí disfrazado para algo mejor. Imagina un GPS que recalcula la ruta cada vez que te equivocas. Así es la voluntad de Dios. Incluso si tomamos desvíos, Él nos redirige hacia el propósito correcto. Puede que tardes más, pero si decides volver, el destino sigue siendo el mismo. Su plan no se frustra por tus errores. El mejor lugar, entonces, no es donde todo es fácil, sino donde la voluntad de Dios se cumple. Allí hay paz, aún en la tormenta. Hay provisión, aún en la escasez. Hay libertad, aún en las prisiones. Ese es el poder de caminar en obediencia. Y cuando descubrimos esta verdad, entendemos que el amor del Padre siempre guía hacia lo mejor, porque su voluntad no es opresión, es protección.
Y en ese amor revelado en Cristo encontramos la razón para confiar más profundamente, mirando la cruz como la prueba suprema de su bondad. El amor del Padre alcanzó su máxima expresión al revelarse en el Hijo. Isaías 45 proclama que fuera de Él no hay otro Dios. Y Hebreos 1 afirma que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. Eso significa que al mirar a Cristo vemos el corazón del Padre latiendo en cada gesto, en cada palabra, en cada sacrificio. Juan 3:16 es quizá el versículo más conocido, pero no por eso menos poderoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto revela un amor que no se conformó con promesas, sino que se hizo entrega concreta. La cruz es la prueba suprema de ese amor. No fue un accidente histórico, fue un plan divino. Allí, el Hijo cargó el peso de nuestra culpa para mostrarnos que no hay pecado demasiado grande, ni herida demasiado profunda que el amor del Padre no pueda cubrir. Imagina a un padre que ve a su hijo enfermo y decide donar su propia vida para salvarlo. Esa imagen humana apenas roza lo que realmente ocurrió en el Calvario. Cristo no murió solo para demostrar amor, murió para darnos vida. Y en ese acto el Padre gritó al mundo: «Así es como los amo». El amor revelado en el Hijo también transforma la manera en que entendemos a Dios. Ya no lo vemos como un juez distante, sino como un Padre cercano. Jesús lo llamó Abba, que significa papá, y nos invitó a usar esa misma palabra. Esa intimidad redefine nuestra relación con Él. Un ejercicio práctico. Cuando ores, intenta comenzar diciendo Padre amado o papá. Esa simple palabra cambia la perspectiva. No hablas a un ser lejano, hablas a quien te conoce desde antes de nacer. Ese lenguaje del corazón abre la puerta a una comunión más profunda. El amor del Padre revelado en el Hijo también es inclusivo. No se limita a una nación, cultura o condición. En la cruz, los brazos de Cristo se abrieron de par en par para abrazar a toda la humanidad. Ese gesto derribó barreras y nos recordó que en Él todos podemos hallar un lugar. En lo cotidiano, ese amor se manifiesta en cosas simples, en el perdón que recibes cada mañana, en la provisión diaria, en la fortaleza inesperada para enfrentar un día difícil. Cada detalle es un reflejo del corazón del Padre que se reveló por completo en el Hijo. El amor revelado también nos mueve a gratitud. No se trata solo de recibir, sino de responder. Cuando alguien comprende la magnitud de ese amor, no puede vivir igual. La adoración deja de ser obligación y se convierte en desborde natural de gratitud. Lo más hermoso es que este amor no se agota. No importa cuántas veces caigamos, el Hijo sigue siendo prueba viva de que el Padre nunca deja de amar. Su fidelidad supera nuestras debilidades y su gracia cubre nuestras faltas. En Cristo descubrimos que el amor verdadero es incondicional. Ese amor también trae libertad. Ya no vivimos bajo el peso de la culpa, porque en el Hijo encontramos perdón. Ya no vivimos esclavos del miedo, porque en el Hijo encontramos seguridad. Cada paso en fe se vuelve más ligero al recordar que caminamos bajo un amor eterno. Y cuando aceptamos plenamente este amor, entendemos que no necesitamos afanarnos por controlar el mañana, porque el mismo Padre que entregó a su Hijo para salvarnos, también cuida cada detalle de nuestra vida. Y ahí nace el siguiente paso: aprender a confiar sin ansiedad, dejando que su paz guarde nuestro corazón y nuestra mente. Jesús nos dejó una enseñanza que desafía la lógica humana. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 6. Suena contraintuitivo en un mundo que nos empuja a planear, acumular y controlar todo. Sin embargo, es un recordatorio de que el afán roba la paz, mientras que la confianza en Dios la multiplica. Lucas 12 refuerza esta verdad con una imagen sencilla. Las aves del cielo no siembran ni cosechan, y aún así el Padre las alimenta.
Si Dios cuida de un gorrión, ¿cómo no cuidará de ti? Esa comparación rompe la ansiedad en su raíz. No se trata de cuánto controlas, sino de cuánto confías. Filipenses 4 nos invita a cambiar la fórmula. En lugar de preocuparnos, oremos. En lugar de dar vueltas en la cabeza, presentemos las cargas delante de Dios. Y la promesa es clara. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestra mente. Es un intercambio divino, preocupación por paz. El afán es como una mochila invisible que se llena de piedras. Nadie las ve, pero pesan en el alma. Confiar en Dios es como soltar esas piedras una a una en sus manos. Cada vez que decides entregar una preocupación en oración, la carga se vuelve más ligera y los pasos más firmes. Un ejemplo cotidiano. Alguien que pasa horas sin dormir pensando en cómo pagar una deuda, pero al entregar esa angustia a Dios, no significa que deje de ser responsable. Significa que confía en que el Padre abrirá puertas y dará sabiduría para resolverla. La diferencia es que la mente descansa mientras actúa. Jesús fue muy claro. La ansiedad no añade un solo minuto de vida. De hecho, roba salud, energía y foco. Por eso, confiar no es pasividad, es priorizar. Es decir, haré lo que me corresponde, pero el resultado está en manos de Dios. Ese cambio de perspectiva libera de la opresión del afán. Un ejercicio práctico es escribir 3 cosas que hoy te generan ansiedad. Luego, al lado, escribe una acción concreta que puedas hacer y una oración entregándoselo a Dios. Este simple hábito ayuda a separar lo que depende de ti de lo que solo Él puede resolver. La ansiedad también nace del deseo de controlar todo. Pero confiar es aceptar que hay un plan más grande que el nuestro. Es como estar en un avión. No ves la cabina del piloto, pero confías en que alguien sabe el rumbo. Así es la vida con Dios. Él está en control, aunque no siempre lo veas. Quien aprende a confiar sin afán vive más ligero. Disfruta el presente, ríe más, agradece más. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que no estás solo. Esa certeza cambia la manera de dormir, de trabajar y hasta de relacionarse con los demás. La fe práctica se ve en los pequeños gestos. Cuando alguien ora antes de tomar una decisión difícil, cuando agradece en medio de la espera, cuando suelta lo que no puede controlar. Cada uno de esos actos es una declaración silenciosa. Confío en ti, Señor. La invitación de Jesús sigue siendo actual. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Confiar sin afán no significa vivir descuidados, significa priorizar lo eterno sobre lo pasajero. Y en ese orden correcto, lo demás encuentra su lugar. Cuando el corazón descansa en esta verdad, la vida gana un nuevo ritmo. No más carreras contra el tiempo, no más noches sin dormir. Solo la paz de saber que el Padre tiene cuidado de ti. Y es en ese descanso donde surge la mejor respuesta posible. Levantar una oración de gratitud y entregar cada detalle en sus manos. Hemos llegado al final de esta oración, pero no al final de la presencia de Dios. El salmista declaró: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la promesa que ahora cubre tu noche. Descansar bajo el cuidado eterno del Padre. Mientras cierras los ojos, recuerda que no estás solo. El guardián vela por ti y sigue cuidando cada detalle. Que toda ansiedad, miedo y preocupación queden aquí, y que la paz del Señor sea la última palabra sobre tu noche. Y si estas palabras trajeron paz a tu corazón, comparte en los comentarios lo que más te tocó. Deja tu me gusta para que más personas reciban este mensaje. Y acompáñame también en los próximos encuentros. En el primer comentario fijado encontrarás un pequeño regalo preparado con cariño para seguir fortaleciendo tu fe cada día.